Amigos de Al Filo, acaba de comenzar el programa número 1 de todos los fines de semana. Esta semana tenemos 2 entrevistas para que usted se chupe los dedos. Vamos a conversar con el economista Alejandro Arredondo, con el cual vamos a conversar sobre el famoso paquete fiscal que ya ustedes saben que viene por ahí. Pero también vamos a hablar con Vanessa Sánchez. Ella es consultora política y estratega de comunicación, con la cual vamos a revelar algo nunca visto en la República Dominicana, que son las actas que acreditan, según Vanessa Sánchez, a Edmundo González como ganador. Ya usted sabe, Al Filo, comenzamos. Saludos amigos de Al Filo, estamos aquí en el set de las entrevistas. En el día de hoy tenemos con nosotros a una consultora política de comunicación que al mismo tiempo también va a estar con nosotros hablando sobre toda la situación de Venezuela. Ella es Vanessa. ¿Cómo es el apellido? Sánchez. No, pero es una falta de respeto de mi parte, no sabemos el apellido de una figura de su trascendencia. Vanessa, bienvenida al Filo. Muchas gracias por este espacio para hablar sobre la situación tan delicada que estamos viviendo actualmente en Venezuela, donde no hay democracia, ya no hay Estado de Derecho, estamos ante un régimen autocrático de facto, ante la situación del 28 de julio que se ganó las elecciones y donde se ha demostrado al mundo con las actas del propio CNE, las actas que emite la máquina de votación, que son las mismas actas que Vanessa, tienen... por una pregunta que me chocó comenzando. No hay democracia, pero donde hay una elección hay democracia. ¿Hay una democracia disfrazada o no hay democracia? No hay democracia. Que existan elecciones no quiere decir que estas elecciones sean democráticas, justas ni transparentes. En Venezuela se fue muy a pesar de este proceso de votación. Recordemos que María Corina Machado fue la candidata que ganó las elecciones primarias con más del 92% de los votos y el gobierno le impide ser candidata. Ella coloca una sustituta que es Corina Lloris y le impiden que coloque estas sustitutas. Y luego de un proceso de negociación es que permiten que Edmundo González sea un candidato tapa, aún con todo en contra, porque era una persona que no estaba dentro de del radar, del espectro político, una persona de 74 años, y que deciden aún así, en menos de 2 meses, con la censura de los medios de comunicación, sin recursos, y sin poder viajar ni siquiera en avión en un país de más de 900.000 kilómetros cuadrados, se logra organizar de manera, pero estupenda, a los ciudadanos, y a pesar de todo eso, aún así se ganó la elección con más del 67% de los votos. Vamos a ver, ¿por qué María Corina no le fue permitido inscribirse como candidata? Porque tiene una inhabilitación de más de 15 años que le colocó la Contraloría por terrorista, por pensar diferente, como han inhabilitado a Enrique Capriles, como han inhabilitado a gran cantidad de dirigentes políticos. O sea, ¿está inhabilitado por el propio gobierno? Sí. Por terrorismo. ¿Y por qué no está presa si está acusada de terrorismo? Porque la forma que tiene el gobierno de Venezuela es causar terror. Una muerte moral, no una muerte física. O sea, eso es inhabilitarte socialmente y no penalmente. Te impiden por todos los medios que se logre llegar al poder. A María Corina no solamente tiene una inhabilitación por más de 15 años, sino que tiene censura en los medios de comunicación social. Y no solamente es la censura que hay en Venezuela, sino que en 20 años han cerrado más de 408 medios de comunicación. Es decir, han cerrado canales de televisión, medios impresos, han bloqueado páginas web. Anoche Nicolás Maduro, en una locución, dijo que iba a bloquear y bloqueó la red social Twitter, que es una de las pocas ventanas por donde la gente se puede informar de lo que está sucediendo en el país. Y por eso es tan importante que desde afuera, tanto en la comunidad internacional, haga la presión como los que podemos, lo que tuvimos que salir por la situación, que no callamos nuestras voces y que digamos la verdad de lo que está sucediendo. Porque es un país que han silenciado, donde no hay Estado de Derecho y donde si tú ganaste, como dice Nicolás Maduro, pues quien gana primero, el que canta vino muestra el cartón. En segundo lugar, si tú ganaste, ¿por qué estás persiguiendo? Más de 1.200 personas detenidas. El gobierno dijo que hay 2.000 personas detenidas, de los cuales habrían más de 700 desaparecidas, más de 23 muertos.
De los detenidos, 103 son adolescentes, son menores de edad. Hay personas discapacitadas, hay tortura. De hecho, bueno, el día de hoy se cumplen 6 meses de la detención de Rocío San Miguel. Rocío San Miguel es una defensora de los derechos humanos en Venezuela. Fue mi profesora en la universidad. Ha trabajado por decir la verdad con una ONG. ¿Fue apresada en la colonia portuguesa? No, eso fue antenoche, que fue una dirigente, María Corina. No, estoy hablando de una defensora de derechos humanos en Venezuela que se llama Rocío San Miguel, que hoy está cumpliendo 6 meses de presa. Y anoche se llevaron al diputado William Dávila. Entonces es un régimen de terror que se está llevando a todo el mundo preso. ¿Pero son apresados bajo qué criterio? ¿Apresados y sometidos a la justicia? ¿Procesados y condenados? ¿Simplemente retenidos? Mira, los detienen sin ninguna orden judicial. No permiten que los abogados tengan acceso para representarlos, ni tienen su derecho internacional de defensa. Luego son procesados sin ningún juicio y sin respetar los procesos administrativos al respecto. Muchos son torturados. Hay personas que ahorita han sido presas y las están enviando directamente a centros de reclusión con malandros, con personas que han violado, que han asesinado, sin respetar ningún tipo de lo que es el acceso a la justicia. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y cuando tú dices que a María Corina no le fue permitida la inscripción, pero entonces hubo una segunda María Corina también, que tampoco fue permitida su inscripción. ¿A qué se debió la segunda inscripción? La otra persona que se llamaba igual. Mira, a María Corina, después de ganar las primarias, no le permiten ser candidata porque tiene una inhabilitación, por cierto, que colocó el presidente del CNE cuando fue Contralor, porque además fue presidente del Partido Socialista, fue fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue Contralor de la República y diputado por el partido PSV. Es decir, que no estamos hablando de un presidente del Consejo Nacional Electoral que sea imparcial. No le permite a María Corina ser candidata, a pesar de haber ganado las elecciones primarias con más de 2 millones de votos, y ella coloca una sustituta que es una doctora, que es la profesora Corina Lloris, y el CNE tampoco le permite la inscripción porque era mucho más fácil trasladar en ese momento, bueno, María Corina, con el nombre. Y se tuvo que ir, gracias a un proceso de negociación, a que permitieran la inscripción de un candidato que en ese momento se había reservado el nombre con Edmundo González, porque Edmundo González era el presidente de la tarjeta de la unidad que ha representado a los partidos en los distintos procesos electorales. Entonces quedó él mientras se hacía este proceso de negociación y finalmente queda Edmundo González como candidato presidencial sin ser una figura conocida, y aún así, bueno, asume con toda la responsabilidad y el amor por Venezuela esta tarea tan grande, un señor con 74 años, 40 años de carrera diplomática, y logra en tan poco tiempo, en menos de 2 meses, te estoy hablando de un señor que ni siquiera tenía redes sociales, y logra ganar con más de 7 millones de votos. ¿Cuál era el proceso para registrarse para votar? ¿Simplemente ser venezolano en Venezuela? Porque veo que por lo menos en otros países el nivel de votación de los que están fuera, que son más de 5 millones, según estadística, no pudo votar ni el 5% de esos 5 millones. ¿Qué había que hacer para registrarse para poder votar? Mira, ni el 1% pudo votar. Somos más de 8 millones de venezolanos que hemos salido del país por las distintas circunstancias políticas y económicas, y menos del 1%, el 0,8% le permitieron registrarse por las mismas trabas que coloca el Consejo Nacional Electoral. Por eso te digo que no fue una elección ni democrática, ni justa, ni transparente. Porque te impide, a mí me impidieron votar. Yo tengo 4 años aquí en la República Dominicana, tengo mi cédula dominicana, tengo mi residencia, tengo todos mis papeles en regla, pero a mí no me permitieron inscribirme. ¿Por qué? Porque simplemente no les da la gana, no quieren que nosotros los venezolanos votemos. Si hubiésemos votado, hubiesen sido más de 4 o 5 millones de votos, todavía más en contra de Nicolás Maduro. No hubiesen sido 7 millones, sino hubiesen sido 15 millones de venezolanos que le decimos a este señor que se vaya, que estamos cansados de la situación del país. Nos han humillado, nos han quitado. Mi madre murió en Venezuela y yo no pude ir a visitarla. Eso no se lo deseo a nadie. Tengo amigos perseguidos, amigos que han asesinado el gobierno como Fernando Albán.
una profesora que me dio clases en la universidad, que lo único que ha hecho es defender los derechos humanos y lleva más de 6 meses presa. Eso no es un país. No es justo que a mí mi sobrina me escriba el día siguiente, por favor, llorando, sácame de este país porque no tengo ningún futuro. No es justo que los venezolanos no tengan con qué comprar, no solamente comida, con qué comprar una pasta dental, un desodorante. Que tú hayas estudiado más de 7 años una carrera de médico, que hayas trabajado toda tu vida y recibas una pensión de $3 al mes. ¿Qué compras tú? ¿Qué come una familia con $3 al mes? Con 150 pesos dominicanos. ¿Qué coma? ¿Qué come? Nadie, nada. Es un país que nos han robado la dignidad y por eso hay tantas familias rotas y por eso cuando gana Edmundo González es un país entero que dice ya basta, estamos cansados, porque en todos los hogares venezolanos hay una silla vacía de los venezolanos que han tenido que salir hasta caminando, cruzando selvas, enfrentando todo tipo de peligros para poder sobrevivir. Y si hoy la comunidad internacional, donde está Colombia, Brasil y México, que están dentro de este proceso de negociación, que es muy delicado, se va a agravar la situación. Ya no van a ser 3 millones, van a ser 5 millones de venezolanos en Colombia y 2 millones más para Brasil. Y se va a agudizar el problema en la región. Esto no es algo solamente que compete a los venezolanos, sino que afecta a los millones de venezolanos que estamos afuera. Y no nos permitieron votar porque no les dio la gana. Aquí en República Dominicana, porque conozco el proceso dominicano, si tú viajas durante el proceso electoral, tú puedes decir, y tienes tu viaje planificado, yo voy a estar afuera, voy a estar en Estados Unidos, y te empadronas y puedes votar. Claro. Aquí no nos los permitieron. Inclusive no tiene que estar legal en Estados Unidos, porque tú no tienes que estar legal. Tú no tienes que estar legal en otro país para votar legalmente conmigo. A los venezolanos nos pedían residencia permanente, que no está contemplado en la ley. Nos pedían además el pasaporte vigente y tenemos un grave problema de identidad. El pasaporte venezolano es el más caro de todos los pasaportes del mundo y cuesta muchísimo obtenerlo, con lo cual hay un problema de identidad de los muchos venezolanos que están afuera. Por eso la medida que acaba de colocar el presidente Abinader de permitir a muchos venezolanos que tienen su pasaporte vencido que puedan realizar actividades aquí en el país. Yo duré más de 1 año con mi pasaporte vencido y porque, bueno, tuve que hacer 1000 peripecias para poder obtener mi pasaporte el año pasado. Luego te pedían una carta de residencia, te pedían el alquiler que tú tuvieras, o sea, que el comprobante de un alquiler y además hasta una firma del condominio para realmente comprobar. O sea, cuando llevaban todos los papeles, las personas se inventaban un nuevo papel, una hoja de ruta, algo que nadie ni siquiera sabía qué quería decir la embajada para que te permitieran votar. De los 124.000 venezolanos que estamos registrados, porque somos muchos más, aquí en la República Dominicana, que podíamos estar habilitados porque teníamos un registro para votar, solo le permitieron a 16 inscribirse para la elección. 16 votos prácticamente. Nada más 16 personas. Bueno, la verdad que viendo la descripción y la ruta de todo lo que tú estás diciendo, hay una gran problemática con todo esto en Venezuela. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en breve para ver entonces cuál sería la perspectiva a futuro con este hermano país que está en tremenda situación política. Pausamos. Continuamos. Estamos conversando con Vanessa Sánchez, ella es especialista en comunicación, ¿verdad? Consultora política, consultora también empresarial en temas de comunicación. Y estamos conversando con ella sobre todos los temas que tienen que ver en este caso con Venezuela y las recientes elecciones, donde todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, pero muchos se están callando. Vanessa, entonces, ya viendo todo lo ocurrido, vemos que el CNE declaró a Maduro ganador, pero el Centro Cártel dice que ganó Edmundo. El mundo prácticamente está diciendo que ganó Edmundo, pero las leyes venezolanas acreditan en este momento a Maduro como ganador. ¿Cuál sería la vía legal? No sé si maneja el tema legal. ¿Y cuál sería la vía ya social también para ver cómo resolver esta situación? Mira, importante aclarar. El CNE se sacó unos resultados de servilleta. El CNE
Han pasado 2 semanas de la elección y no ha publicado los resultados electorales. Resultados electorales que son los mismos que tiene el comando de Edmundo González y de María Corina Machado. Ellos saben la verdad y lo sabe el Plan República, y por eso es que no han publicado la información. ¿Y por qué no lo que ellos hicieron fue ir al Tribunal Supremo de Justicia. La ley venezolana establece que el CNE tiene 48 horas para publicar la totalización. 48 horas, pero han pasado 2 semanas. Diosdado dijo que tiene hasta un mes. No, la ley venezolana, la ley orgánica de procesos electorales establece que son 48 horas para publicar la totalización de los resultados. ¿Y si no lo publica entonces? Bueno, ¿por qué crees que Nicolás Maduro se fue entonces al TCJ? Eso es como bien decía un compañero que también es consultor, Raniero Casoni. En fútbol, si tú metes un gol, ¿para qué tú vas a ir al VAR a preguntar si realmente metiste el gol? Eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Si él ganó, ¿por qué no va al CNE, sino va al Tribunal Supremo de Justicia para que le confirmen y legalicen lo que no es verdad? Ellos saben que perdieron. Por eso el CNE hizo una adjudicación el día anterior sin publicar resultados. Lo proclamaron antes de tiempo. Pasaron las 48 horas y no publicaron los resultados. Ya estamos a más de 2 semanas de la elección y no han publicado absolutamente nada. Buscaron una vía legal a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral que no tiene competencia, sino competencia administrativa sobre este tema. Y por eso es que los distintos órganos internacionales están mediando y siguen diciendo, señores, publiquen las actas, que ha publicado María Corina Machado. La presidenta del Tribunal Superior es una militante y una activista del partido de gobierno. Totalmente, porque en Venezuela no hay división de poderes. Lo que hay es una judicialización e imparcialidad y completamente están cooptados por Nicolás Maduro. Mira, entonces, Venezuela es un país secuestrado. ¿Y por qué si la campaña de María Corina Machado tiene las actas, por qué no la publica? Ya la publicó. Está ahí. Ahí te lo pasé, lo tienen. Está en resultadosvenezuela.com. Ese es el resultado que tiene todo el mundo. Eso es lo que tiene el CNE. Una cosa es el resultado y otra cosa es las actas. No, mi amor, ahí están las actas. Entra conmigo. Entremos juntos al link que tiene la compañera de producción, a Resultados con Venezuela. Pueden entrar allí. ¿Me podría pautarlo con producción allá arriba? Resultados con Venezuela. El que me entren a ese site para que lo puedan poner en línea, aquí todos lo puedan ver también. Ahí están las actas. Allí están las actas publicadas. Estas actas tienen un hash que es una clave alfanumérica que es encriptada. Está el resultado por cada uno de los candidatos, está el código ¿Cómo es de el site? Repítelo para buscarlo. ¿Cómo es el site? Resultadosconvenezuela.com. Resultados con bzla.com. bzla.com. Ahí están todos los resultados. Ahí están los resultados. Está el 83,50% de las actas de 25.073 mesas a nivel nacional. Aquí puedes ver toda la información. Entonces tú cliqueas por estado. Te vas, Distrito Capital. Vas al Distrito Capital, te vas a municipios, Municipio Libertador. Y ahí te da todo el resultado y las actas. Ahí están el resultado y le digo, porque, mira, por ejemplo, Parroquia 23 de enero, que es una parroquia que es un sector popular donde por lo general donde por lo general ganaba el oficialismo, donde ganaba el chavismo. Y le damos aquí descargar resultados. Le damos aquí ver la mesa y le doy aquí ver acta. Y aquí está el acta, mira. Ahí está el acta. Ahí está. Aquí está el acta. Y aquí está acta firmada, acta con huella. Ahí está. Vanessa, eso es lo que tiene el Centro Carti, eso es lo que tiene la comunidad internacional. Escúchame, Vanessa, escúchame. Porque yo que le he dado seguimiento al tema y que históricamente también he sido una persona que le he profesado mucho cariño a Venezuela por un tema de vínculos históricos, desde nuestro fundador, nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que murió en Venezuela desde las ayudas
que tuvo con nosotros Rómulo Betancourt en los años 50, que el sátrapa Trujillo inclusive intentó matarle, desde Carlos Andrés Pérez, cuando en el 78 también interviene con el tema de la crisis dominicana, con la crisis dominicana, con el tema de Balaguer y los atropellos que había. Hay un vínculo con Venezuela. Sin embargo, yo no sabía que las actas estaban en línea. Claro, pero es que, mi amor, la elección en Venezuela es digital, es a través de una máquina. Sí. Tú emites tu voto, la máquina te da tu recibo y tú lo depositas en una caja. Al final del día, esa máquina emite esa acta, una acta que es igual para el CNE, es la acta que tiene el testigo o el delegado del PSUV, para ya hablar en términos dominicanos, y el testigo y el delegado del comando de Edmundo González y María Corina Machado. Esas actas, lo que hizo el equipo de María Corina fue montar una estructura ciudadana que protegió las actas a pesar de toda la violencia y amedrentamiento en los centros de votación, y pudieron guardar sus actas los testigos de forma tan valiente. Ellos son los verdaderos héroes de poder demostrar al mundo que esto es, que somos la mayoría y que los venezolanos ya no queremos a Nicolás Maduro, y a través del celular, a través de una app, las digitalizaron, iban a una nube y las colgaron en un site para que todo el mundo lo pudiera ver. Vanessa, ese es el resultado. Sí. Vanessa, muchísimas gracias. Yo creo que hace falta que más personas como tú puedan seguir defendiendo la libertad en Venezuela, que puedan seguir expresando, que puedan seguir diciéndole al mundo todo lo que ha pasado y evidenciando también de que hubo allí un fraude electoral colosal y que el mundo necesita saber lo que ha pasado y que la comunidad internacional tiene que intervenir. Así que te damos las gracias y esperamos también que puedas regresar a conversar con nosotros para ver cómo continúa o cómo sigue evolucionando todo este tema de Venezuela. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad dominicana por darnos este espacio a los medios. En mi país hay una gran censura, como lo dije anteriormente, y estos espacios de verdad donde podemos hablar y decir lo que está sucediendo en Venezuela son vitales. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, hacemos una pequeña pausa y en breve regresamos con la segunda entrevista del día de hoy. Amigos del Filo, estamos en la segunda entrevista del día de hoy. Conversamos ahora con Alejandro Arredondo. Arredondo, él es economista y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía y también con, para comenzar ya directamente, ese famoso paquete fiscal que está en camino y que aparentemente va a dañar a todos los dominicanos o que va a cerrar. ¿Cómo anda el tema de la reforma fiscal y cuál es la realidad con todo esto, Alejandro? Bueno, muchas gracias, Félix Lajara, por la invitación a tu programa Al Filo y un placer compartir con todo tu amable público que te sigue. Bueno, ¿cómo va? Bueno, hay que esperar la que presentará el señor presidente de la República el próximo 16 de agosto, o a partir del 16 de agosto. Él le ha dado prioridad a la reforma constitucional, pero entiendo que es una estrategia para él ganar crédito, para luego presentar la reforma fiscal, que debió haberse hecho desde hace años. Está contemplado en la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, establecer un pacto fiscal. República Dominicana o los gobiernos no lo hicieron en el momento en que República Dominicana tenía que hacerlo. Cuando estaba en crecimiento, llegó la pandemia, se intentó en el año 2021 hacerla, pero no se pudo porque estaban en un proceso de recuperación. ¿No se pudo o no se quiso? Porque se presentó y se retiró. ¿Cuál? ¿La del 2021? Claro que sí. No se podía hacer. Realmente no se podía hacer porque el país estaba en un proceso de recuperación y en teoría económica se prevé de que cuando un país está en proceso de recuperación, tú no puedes llevar a cabo una reforma fiscal porque va a someter al país a un estrés y a un constreñimiento de las actividades económicas. Entonces, lo que se ha planteado es que ahora que estamos en un proceso de recuperación y que se está volviendo a la estabilidad, a la normalidad, entonces se presente una reforma fiscal para entonces generar recursos para cumplir con las necesidades sociales que requiere la población y también para cumplir con los compromisos internacionales. Bueno, pero viendo ya todo lo que está pasando con este tema de la reforma, independientemente de que no se haya presentado oficialmente la reforma, es evidente que ya hay casos conocidos donde uno sabe cuáles rubros se podían grabar. Se está hablando de desmontar algunas exenciones fiscales, pero de esos rubros que se piensa grabar, se está hablando
de productos de la canasta básica. ¿Qué opinión le merece? Bueno, con relación a las exenciones fiscales, entiendo que hay exenciones que se deben de reducir o redirigir. Por ejemplo, las exenciones fiscales al sector turismo. Hay sectores ya del turismo que no necesita porque ya se creó toda una infraestructura y República Dominicana es competitiva en el sector del turismo. Yo creo que debe redirigirse al turismo, por ejemplo, de la zona sur, las Pedernales, que se está desarrollando, y eso crearía fuentes de empleo, empresas que generarían ingresos y mejoraría las condiciones de vida de esa población. Con relación a las tasas y a los productos, entiendo que, por ejemplo, el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados ITEVIS, se ha planteado que se reduzca a un 12%. Yo soy un poco más conservador, entiendo que se reduzca a un 16% y que se amplíe la base imponible, excepto algunos productos de la canasta básica, alimentos, la parte de educación y algunos servicios. Ahora, entiendo que, antes que todo, yo creo que se debe de enviar un mensaje de parte del gobierno de reducir los gastos y la parte de los subsidios, que el subsidio eléctrico que ronda alrededor, para este año va a rondar los 1.500 millones de dólares. Pero esos 1.500 millones de dólares, estamos diciendo que son 1.000 millones de dólares adicionales de subsidios que antes del 2020 no se estaban gastando, porque solamente era de unos 500 millones. ¿Cómo corregir todo esto? Porque estamos hablando de que 1.000 millones estarían siendo, ¿cuánto? 120.000 millones de pesos. Sí, así es. Sí. Entonces, bueno, lo que sucede es que esa parte del subsidio se va para las distribuidoras de electricidad, que se sirve energía, pero no se cobra. Entonces, ahí hay una parte que hay que hacer una reforma en el sector eléctrico, específicamente en la parte que tiene que ver con la ¿Es reforma o eficientizar los servicios? Eficientizar los servicios en cuanto a las cobranzas que se está cobrando un 60, un 65%, sin embargo se deja de cobrar un 40%. Eso ha sido una piedra en el zapato del gobierno de Luis Abinader, y él lo ha reconocido también. Él entiende que esa parte, porque ahora se está sirviendo energía, pero entonces no se está cobrando, y él no se cobra porque la parte que tiene que ver con la instalación, con las inversiones que hay que hacer en cuanto a los medidores de electricidad, no se está haciendo. Y respecto al tema de los medicamentos, que se está pensando grabarlo, ¿usted cree que sería correcto grabar medicamentos que son para la salud correctiva o preventiva de la nación? No, eso sería un golpe fuerte para lo que es el gasto de bolsillo para los dominicanos. El gasto de bolsillo, o sea, hay una seguridad social, la ley 8701, que te cubre hasta 12.000 pesos, que ahora lo aumentaron a final del año pasado, o a principios de este año 2024, aumentaron el monto per cápita de 8.000 a 12.000. Sin embargo, la familia dominicana tiene que hacer un gasto de bolsillo que representa alrededor de un 62% de su ingreso. Y someter impuestos, ponerle impuestos a esos medicamentos, entonces incrementaría más ese porcentaje y sería un duro golpe para la clase que enferma en República Dominicana. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando que esa reforma económica vendría a cubrir un hoyo económico, porque es evidente que todos los años hay un presupuesto deficitario. ¿Y no sería mejor, en vez de subir o tratar de subir la recaudación, tratar de bajar los gastos que son excesivos? Bueno, esas son de las cosas que se han planteado, porque cuando hablamos de reforma fiscal incluye 3 elementos. ¿Cuáles serían esos? Esos elementos tienen que ver con el ingreso, o sea, los ingresos tributarios, lo que tiene que ver con el gasto, controlar el gasto, y lo que tiene que ver con el endeudamiento. Entonces, para partir de una reforma fiscal, el gobierno debe de enviar un mensaje claro, contundente, de que se están ajustando a los gastos y tienen que controlar los gastos.
Y cuando tú hablas de reducir los gastos, pero no estamos hablando que el gobierno hace un presupuesto con un déficit de un 2.5, un 2.6 del gasto. O sea, ¿por qué hacer un presupuesto deficitario? ¿Qué necesidad tienen para eso? Sí, porque es que, fíjate, los gastos que hace el gobierno, gasto corriente, gasto de capital, los gastos corrientes son los que se utilizan para nómina, compra de combustible, publicidad, todo esto, y los gastos de capital son aquellos que se utilizan para construcción de carretera, caminos, carretera, escuelas. Entonces, lo que el gobierno hace ese déficit porque son más altos los gastos que los ingresos, porque no recauda. O sea, lo que no recauda, entonces, lo tiene que buscar en endeudamiento, y eso, entonces, aumenta el endeudamiento externo en el país. Entonces, ¿por dónde anda ahora mismo el endeudamiento externo? Yo creo que tú me respondes esa pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cumplimos con algunos compromisos, ya regresamos para ver por dónde anda el nivel de deuda de la República Dominicana. Pausamos. Continuamos. Antes de irnos a la pausa, preguntaba, el nivel de endeudamiento de la República Dominicana, extremo, ¿es manejable? Bueno, mira, el nivel de la deuda de la República Dominicana anda por unos 55.000, 60.000 millones de dólares. Eso es incluyendo el sector público no financiero, y hay que agregarle también lo de la deuda del Banco Central. El Banco Central tiene una deuda que le llama el déficit cuasi fiscal, que hay que agregarlo también a la deuda, que en algún momento esa deuda tiene que pasar al Ministerio de Hacienda para que solamente sea una sola deuda, porque en los manuales del Fondo Monetario Internacional se establece que es una deuda que hay, no una deuda del sector público y una deuda del Banco Central. Entonces, entiendo que esa deuda debe de pasar al Ministerio de Hacienda. En el pasado se promulgó leyes de recapitalización del Banco Central, se cumplió en parte, pero ahora es el momento para que esa deuda pase. Y una pregunta, ¿es una forma del propio gobierno, no solamente siempre ha sido así? Sí. ¿No es una forma de engañarse y engañar a los organismos internacionales cuando habla de la deuda del Banco Central para no transferir directamente una deuda país? Bueno, aunque prácticamente también es una deuda país, pero no es una forma como de ocultar ese famoso déficit del Banco Central. Sí, eso es una forma, pero los organismos internacionales saben que es una deuda. O sea, no importa que sea del gobierno central o sea del Banco Central, es ¿De cuánto es el déficit hoy del Banco Central? Bueno, debe rondar los 274.000 millones. 174.000 millones de pesos o de dólares. Pesos. De pesos. ¿Y cómo se va corrigiendo eso? Bueno, se van haciendo pagos esporádicos, planificados, de parte del Ministerio de Hacienda. Ahora, un asunto muy importante que tiene que ver con esto es el servicio de la deuda externa, o sea, lo que nosotros tenemos que pagar en cuanto son los intereses. ¿Y por cuánto anda el monto de los servicios de la deuda mensualmente? Eso varía de acuerdo al mes, porque son temporales, pero en cifras porcentuales representa alrededor del 23% del presupuesto, que es muy 23-24% del presupuesto. 23-24% del presupuesto va para pagos de servicio de la deuda. Deuda. Estamos hablando de intereses, comisiones y pagos. Vamos, ahora es 23%, pero antes del 2020, ¿qué monto era? Bueno, 2020 estamos hablando de 20-21%, o sea que por ahí es que han dado ese nivel de deuda porcentual. Bueno, ¿y resiste la República Dominicana seguir aumentando los niveles de deuda? Bueno, no es que nosotros vamos a caer en un default. Lo que sí es que las demandas sociales en cuanto que tiene que ver que la construcción de caminos vecinales, carreteras, infraestructura, van aumentando. Y el gobierno, el presupuesto de la República Dominicana es rígido. Cuando hablo de rigidez es que se necesita un 4% para la educación, un
porcentaje para el sector justicia, un porcentaje para el sector judicial. Entonces, cuando tú vienes, es muy poco el margen de maniobra que tiene el gobierno para ejecutar su acción. Entonces, el gobierno necesita recursos. Necesita recursos para hacer las inversiones necesarias. ¿Tú crees que la República Dominicana necesita reorganizar su sistema jurídico tributario para poder hacer una mejor redistribución de esos recursos, puesto que ya compromisos fijos con instituciones se comen el presupuesto? Sí, es necesario, porque cuando aquí se hizo esa reforma fiscal integral que fue en el año 92. Esa es la de Balaguer. Sí, la de ha sido la mejorcita. Sí, ha sido la mejor, pero luego entonces se le fueron sumando exenciones, se le fueron poniendo parches como... Esas exenciones fiscales, a propósito, y escúchame, ¿en qué año se pusieron? No, se han ido poniendo en el tiempo. Se han ido poniendo ya sea a la industria, al sector turismo, al sector servicio, para motivar, para incentivar algunos sectores que están creciendo. Por ejemplo, a la energía renovable se le puso unas exenciones fiscales al cine, se le ha puesto, como dije antes, al turismo, al sector de zona franca. O sea, poco a poco se le ha ido colocando esas exenciones fiscales a esos sectores de manera de incentivarlo. Ahora, se necesita entonces hacer una reforma fiscal más integral que sirva entonces para que República Dominicana avance hacia continuar el progreso y el desarrollo. Finalmente, ya en la parte final del programa, ¿cómo vamos a resolver los dominicanos el problema de mejorar los ingresos y reducir el gasto innecesario? Bueno, realmente se necesita una política de reducción de varias instituciones que no funcionan. Ahora se ha planteado una reforma constitucional que va a incluir la reducción del Congreso. Ojalá que fuese un Congreso unicameral, ojalá. Yo soy partícipe de un Congreso unicameral. Yo también soy partícipe de eso. Fusionar instituciones de hecho y de derecho. O sea, cuando hablo de funciones de derecho... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, estamos hablando del sector de Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud. Fusionarlo una sola institución, Ministerio de Familia. Pero cómo, vamos a ver, porque aquí hay un tema delicado. Sí, sí. Tanto mujer como juventud son dos sectores técnicamente a nivel estatal excluidos, por lo cual han necesitado leyes para poder colocarse y establecerse por un tema de menos fuerza a la hora de. Entonces, es como una conquista, es como el tema laboral. Mujer y juventud son conquistas. ¿Tú vas a quitar conquistas colectivas? No, lo que se trata no es de quitar conquistas colectivas. De lo que se trata es de hacer más eficiente el Estado. Pero está bien, pero si tú eres... Porque tú puedes crear un ministerio de la familia y tener dos viceministerios de juventud. Yo no entiendo algo ahí. Yo no entiendo lo siguiente. Por ejemplo, el Ministerio de la Juventud tiene un presupuesto de 500 millones de pesos. ¿Por qué tú quieres eliminar una institución con 500 millones de pesos si ahí tú tienes desarrollo barrial que tiene 2.000 millones y no sirve para nada? Y no hace nada. Bueno, eso son de las instituciones. ¿Por qué tú quieres quitar, si tú tienes embellecimiento urbano que no embellece nada y de nómina tiene 500 millones de pesos? O sea, tú tienes 300 instituciones que tú tienes que quitar, que no tiene que ser juventud y mujer, porque son dos conquistas. No, pero sociales. yo te lo mencioné como ejemplo, pero esas son instituciones, son direcciones que se deben funcionar en una sola. Porque el presupuesto de educación, el 4% del PIB para educación, debe incluir no solamente la educación preuniversitaria, tiene que incluir la educación universitaria. Porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes el INEFI. Ajá. El INEFI, que es el Instituto de Educación Física. Educación Física del Ministerio de Educación. Eso maneja más de 5.000 millones de pesos. Eso debe Pero sin funcionar. embargo, el Ministerio de Deporte
no llega a 3 mil millones de pesos. Borra, elimina esa vaina del Ministerio de Educación y pasa a la política pública de deporte al Ministerio de Deporte. Sí. Y ese presupuesto, no sé si hacerlo combinado, aunque sea de educación, que lo ejecute deporte, como hacen con las obras, Claro. y resuelve el problema. Claro. Es Aquí, hacer más aquí hay mil eficiente, lugares donde cortar. es hacer más eficiente el gasto público en República Dominicana. Instituciones que prácticamente no hacen nada. Entonces, tiene que eliminarla. Ahora, hay un asunto también muy delicado y es que el Estado Dominicano es el mayor empleador en la República Dominicana. Entonces, hay que crear los incentivos para que las personas puedan generar su propia empresa. Y ahí viene un asunto de que la informalidad. Sí, donde el Estado es el principal empleador, siempre va a haber problemas. Alejandro, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos siempre que vienes y conversas con nosotros. Son muy interesantes los temas, principalmente todos estos temas económicos. Gracias a ti por la invitación. A ustedes no se vayan. Vamos a la parte final del programa y ya regresamos. Amigos, muchísimas gracias. Nos encanta que se queden con nosotros durante toda una hora para la producción de Al Filo, que siempre está con nosotros, llevándole lo mejor. Nos sentimos muy agradecidos de su presencia. Un saludo especial para nuestra amiga Yasmín Piliel, quien siempre está presente en este programa Al Filo. Bye, bye, nos vemos.